Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast, un Cristo en nuestra generación. Acá tenemos al invitado Ever y a Michelle. Sí, muchas gracias, hermano, por estar con nosotros hoy en día para hablar de un tema súper bonito que es el amor verdadero. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por hacerme la invitación, y es una bendición estar aquí con ustedes para compartir este tema tan bonito que es acerca del amor verdadero en Dios. Lo más bello, lo más bello. Y vamos a empezar con lo principal. ¿Qué es el amor verdadero según la Biblia, realmente? Pues según la Biblia, de acuerdo a la primera carta de Corintios, del 4 al 7, nos dice que el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celo, nos dice la Biblia, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, sino que busca el interés acerca de los demás también. No se deja llevar por la ira y también olvida lo malo, no importa si las demás personas hicieron daño a uno. Y también nos dice que no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura, o sea, persevera a pesar de todo, lo cree todo y lo espera todo y lo soporta todo también. Amén. Oye, es muy interesante, la verdad, ¿sabes? Que el amor, como esta belleza lo dice. Claro. Claro, el amor verdadero, bueno, según la Biblia, es lo que nos demuestra Jesús, ¿no? Es lo que Jesús hizo, lo que Dios ha hecho por nosotros incluso. Dios ha hecho maravillas. Dios realmente, el amor verdadero, tú lo puedes sentir con cada mañana te levantas, respiras, muchas personas no lo hacen. Entonces, tú te respiras. Desde ahí, desde ese momento siento que tú puedes experimentar el amor verdadero. Dios. Pero muchísimas personas no lo ven de esa forma. Ellos lo ven de una forma muy diferente, pero si nos pasamos a la Biblia, todo lo cual nos rodea y lo cual tenemos ahora en día, todo en realidad es el amor verdadero demostrado de Dios hacia nosotros. Amén. Estoy de acuerdo con los dos. Pienso que la definición que nos da el hermano Ever va junto con lo que dice el hermano Ángel, porque Jesús es como la definición viva de qué es el amor y también nos enseñó que es servicial, que es sacrificial, que no, igual como dice la lectura de Corintios, que no es por su propio interés, que es más para los demás, que es algo que se demuestra y que uno se da cuenta no por palabras, sino por obras. Y entonces también hay un punto interesante, que es fácil amar a quien nos ama, pero ¿por qué Dios nos manda amar incluso a nuestros enemigos? O los que no nos aman, quizás. Es algo muy bonito, la verdad, porque digamos, como Dios, aun cuando lo crucificaron, Él dijo, perdónanos, porque no sabe lo que hacen. Él aún demostró ese amor que Él tiene como nuestro Padre, aun cuando las personas lo crucificaron en la cruz. ¿Ya? Esa es una parte muy bonita, ¿sabes? ¿Cómo llegar a amar a nuestros enemigos? Bueno, ¿sabes? Jesús mismo es el reflejo de todo eso, ¿no? Podemos ver, como tú dices, lo que le hicieron, lo que tuvo que haber pasado para eso. También, a pesar de eso, él también amó a Judas. No era su enemigo exacto, Sí. pero en sí, sabes que él sí se enfocó muchísimo en amarlos a todos, no solo a Judas, a todos. Desde la creación, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta acá, Jesús desde ahí creo que sí nos ama y Él nos demuestra, es una forma como podemos nosotros guiarnos a amar a nuestros enemigos. Otra cosa, ¿sabes? Actualmente nosotros, si una persona nos hace daño, nos aferramos y vamos creando ese resentimiento, ese pequeño odio, O se podría rencor, decir, por decirlo rencor, así. ajá, claro, un pequeño rencor dentro de uno. Entonces, así es como se va creando eso. Ok, en esa parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer lo mismo que Jesús hizo, amarlo, borrar ese pequeño rencor, esa pequeña mala emoción que viene adentro de uno. No es correcto hacerlo, obviamente, pero para nosotros que somos mortales, humanos, nosotros sí lo sentimos y tal vez en una etapa de nuestra vida llegamos a sentir odio hacia otra persona.
Pero ahí es donde tenemos que hacer lo que Jesús hizo, amarlo. A mí me tocó mucho eso del ejemplo de Judas, porque Jesús ya sabía cuál era el que lo iba a traicionar y aún así lo trató con amor, le lavó los pies, que pienso que es una muestra muy grande de que aunque tú sepas incluso que te van a traicionar, que te van a abandonar, que esa persona quizás no te ama como tú la amas, eso no te debe importar. Te debe importar más seguir el ejemplo de Jesús. Y también hay algo que está en la Biblia en Juan 13, donde Jesús dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Es una marca que nos identifica como cristianos, el hecho de que es muy fácil amar a alguien que te ama, porque es como normal, es la familia quizás, o tu mejor amigo, tu mejor amiga. Es fácil porque no te está haciendo daño. Pero si una, o incluso esa persona puede llegar a traicionarte. Pero es como dijiste, que ser cristiano es seguir ese ejemplo y seguir lo bueno y pagar lo malo con bien. Y pienso que, otra vez, volviendo a lo mismo, que Jesús lo demostró en cada etapa de su vida. Y pienso que como cristianos que seguimos a Cristo, es nuestro deber igual caminar ese paso. Y como dijiste, guardar rencor no solo hiere a esa persona, nosotros nos envenenamos con eso. Entonces pienso que el odio es un sentimiento no solo fuerte de enojo, pero también de tristeza. Y pienso que al amar sin condición te liberas de tantos males. Esta persona también. Es muy bello, ¿no? La verdad que sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano y también lo que el hermano nos comenta, porque es muy difícil, por decirlo así, ¿no? Como digamos, para Dios fue fácil, ¿no? Pero aún para nosotros como seres humanos, en situaciones es muy difícil. Hay personas que nos han hecho daño o algo así, pero Dios nos da ese gran ejemplo del gran amor que Él tuvo al morir en la cruz por nosotros. Aún cuando nosotros ni habíamos nacido, Él ya nos conocía y Él ya tenía ese amor por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese amor, el amor dice que el amor significa acción, y la mejor manera de ponerlo, ese amor, a trabajar o a ponerlo en práctica es al cumplir esas ciertas necesidades de nosotros. Y como estaba diciendo la hermana, que es fácil amar a quien nos ama, pero a alguien que a lo mejor nos ha hecho daño en ciertas circunstancias de nuestra vida, o nos ha faltado respeto o algo, que a veces uno como ser humano, con poco uno siente aquel rencor, o a veces también el orgullo o la ira, que es también, ¿verdad? Y en Lucas 6, 27, 28 nos dice, ¿va? Y yo me recuerdo que esta frase de la película La Pasión de Cristo, que le dije a los discípulos y al pueblo: a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los maltratan. O sea, Dios nos invita a perdonar a esas personas y también a orar por esas personas. Y al orar por esas personas, no solo ayudamos a que esas personas cambien o que se acerquen, sientan la presencia de Dios, el amor de Dios, sino también nos ayuda a nosotros mismos a traer esa paz interior, como decía la hermana, y a crear más, a sentir más ese amor verdadero que Dios nos enseña, que fue el mejor ejemplo que Dios nos da. Claro, pues el sol sale para los buenos y los malos. Sale para todos, como Para dicen. todos sale. Y es interesante, ¿sabes? Esa parte es interesante la que tú acabas de leer, porque ¿somos capaces de nosotros de bendecir a quien nos maldice? Es una muy buena pregunta. ¿Tú serías capaz? En ciertas circunstancias yo creo que... Ha costado. Ajá, eso yo es algo creo que sí, se trabaja. No es que Sí, tú vas a sí. decir... No de sí, noche sí, a la mañana, ay, a matón, no, tampoco así, vamos a ser realistas. Es que vamos a ser realistas, somos humanos. Y un ejemplo que me encanta es que Jesús fue 100% hombre y 100% divino. Entonces es un ejemplo muy bueno, porque no es como que no podemos como ver. Pero igual, si Jesús tuvo que orar, mucho. entonces imagínate uno que no es divino.
Entonces, como tenemos un ejemplo de que uno tiene que permanecer y siempre estar guiándonos por la palabra y por Dios y tener esa relación, esa conexión. Y les quiero preguntar algo, porque me hizo pensar el hermano, ¿qué diferencia hay entre decir te amo y demostrar en acciones Ah, el amor? de acuerdo a la pregunta, pienso que a veces el te amo es solo como un sentimiento, expresando un sentimiento, Ajá. pero no se ve en realidad, digamos. Si yo le digo, porque digamos, el amor es para todos, ¿no? No solo hablando de esposa o de novio, Ujú. sino también al hermano, la hermana, a la persona que encontramos en la calle, al hambriento. Entonces, el amor es para todos, para todas las personas, ¿no? Entonces, eh, nos dice que, bueno, yo pienso, ¿no? Ujú. Que el amor es acción. Y entonces, para que ese amor sea verdadero, nosotros tenemos que mostrarlo con acciones, no solo con un te amo, porque a veces un te amo puede ser un poco, no sé cómo sería la palabra, ¿verdad? Como, pero a lo que quiero llegar es que demostrándolo, hacemos que la otra persona sienta en verdad que ese amor que estamos diciendo es verdadero y lo mostramos con acciones en diferentes formas, no solo diciendo un te amo. Claro que De sí. acuerdo. Sabes que a eso me recuerda muchísimo que es quien sí tomó acción grande fue Jesús, ¿no? fue, fue Jesús, ¿no? Él sí nos dijo te amo y lo demostró. Murió por nuestros pecados, ¿no? Exacto. En Juan 24 hay varios versículos donde nos asegura Jesús que el amor es más que palabras y se demuestra con actos, especialmente con obediencia, hablando de Dios. Juan 14:15 nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y en Juan 14:21 Jesús nos dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y creo que algo también que me vino a la mente es cuando Jesús está hablando de hacer obras para los demás, que hay gente que va a llegar al cielo y va a decir, Señor, y va a decir, no te conocí. O sea, también Él dice que lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos con Él. Claro. Y lo que no hacemos por el más pequeño, no se lo hacemos a Él. Entonces, Él básicamente, creo que hay una santa que habla sobre eso, que ella veía a Jesús en cada rostro. Que cada persona que ella veía, ahí estaba Jesús. Y pienso que es una buena forma de vivir porque Jesús mismo lo dijo y también amar al prójimo es eso, hacer cosas por los necesitados, hasta en su propio hogar. Pienso que es algo que a veces se nos pasa como por la mente, que nuestro llamado empieza donde estamos. No solo es saliendo y buscando a personas necesitadas, pero también tratar a nuestra familia bien, Claro. quizás a tu prima que no te llevas bien con esa persona, perdonarlo y empezar por donde uno está, no solamente con extraños, pero con lo que tenemos alrededor cada día. Pienso que es muy importante demostrar eso con todos y cualquiera. Tú lo tienes que demostrar desde tu casa para que se refleje en el exterior, ¿no? Exacto. Así Y como- la verdad también que nos dice va que para hacer que otra persona cambie, ¿no? Ujú. Primero tenemos que cambiar nosotros dentro. Exacto. Porque ¿cómo yo voy a decirle a una persona o evangelizar a alguien hablándole de Cristo, que pueda hacer esto y esto? Pero si yo no estoy haciendo eso, lo que yo le estoy diciendo, la verdad, soy un mentiroso diciéndole a la otra persona que haga esto y esto. Yo, Ever, Y ante Cristo, Ever, no es y así. ante Cristo Ever, no es no así. podemos mentir, Cristo nos está viendo, ¿verdad? Y entonces, eso es, bueno, en Juan, en la primera carta de Juan 3:18 nos dice, hijitos o hijos, no amemos con puras palabras o de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Y es un punto muy importante, que no solo tenemos que mostrarlo solo de boca, diciéndolo, sino que se vea reflejado ese amor de Dios a través de acciones. A mí se me hace muy interesante que muchos de esos versículos, Jesús está hablando de los fariseos y de las personas que sabían la palabra y que unos
se quedaba como, ¿cómo le puede decir eso a la gente que ha estudiado la palabra, que vive por la palabra, que muere por la palabra, pero en fin, no practicaban la palabra? Y pienso que eso es algo muy interesante, de que uno puede saber la palabra y puede saber qué tiene que hacer y no lo hace. Entonces es muy importante hacerlo y no solamente sentir o pensarlo, pero poner nuestra fe en obras. Pero es que literalmente Jesús vino a renovar el viejo mandamiento, o sea, lo que teníamos, Él vino a dar las nuevas buenas. Sí. Él vino a renovar todo. Fue el mero ejemplo de todo lo que estamos hablando, pues Él es el claro ejemplo de Él es el claro ejemplo, amén. Y a través de ese gran, claro ejemplo que Dios nos da, es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y una vez nosotros sigamos ese ejemplo también, y ahí ya podemos dar ese ejemplo a los demás. Hablando del Viejo Testamento y del Nuevo, ¿por qué el amor es considerado el mandamiento más importante? Algo que me hace pensar esto y de lo que yo he visto a través de este tema y todo, es que este mandamiento es el primero de los 10 mandamientos que nosotros vemos, ¿no? Que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios tiene que ser el primero en toda circunstancia. Desde que nos levantamos, que sea nuestro primer pensamiento, darle gracias a Dios, gracias por un nuevo día, por darme la vida. Y también que sea el último durante el día. Como dice una frase, ¿no? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Y así es, pues, ¿verdad? Es una manera muy, muy bonita también de mostrar ese amor a Dios, cómo nosotros podemos amar a Dios, dejando todo lo que este mundo nos ofrece, que nos ofrece tantas cosas, ¿no? Nos ofrece drogas como el alcohol, fiestas. Y hay muchos amigos que a lo mejor durante nuestra vida nos han invitado o han tratado de llevarnos a esos vicios, ¿no? A esas adicciones. Pero el amor de Dios es tan grande y tan bonito que Dios nos ha traído unidos, y por eso estamos aquí en esta tarde, ¿verdad? Reunidos compartiendo este tema, para no solo de cómo Dios puede obrar en la vida de cada uno, ¿no? Sino también en las demás personas, en las personas que todavía no conocen de Dios. Así van, y van de la mano, justo lo que tú dijiste. Amar a Dios sobre todas las cosas. También va de la mano del otro, ¿verdad? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es muy, 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 muy bueno. Y creo que eso refleja el amor, ¿no? Al fin, pero, ¿sabes? También mencionaste otro de los placeres de la vida. Eso está en la vida en sí, en la sociedad en la que vivimos. Nosotros estamos tentados a los placeres de la vida. Tú dijiste droga, etcétera, ¿verdad? Claro, sí. Cualquier amigo te puede invitar a eso. Pero dime, un amigo sincero que te invite a la iglesia, solo son los que están en la iglesia los que te pueden invitar. Pero los que están en ese mundo, ellos no te van a decir vamos a la iglesia. Sí, y un punto que también de que quiero resaltar es que, digamos, yo me recuerdo en mi vida antes digamos, yo iba a misa y todo, ¿verdad? Pero no, y sabía del grupo juvenil que nosotros tenemos, ¿no? Pero no tenía como quien dice, no sentía ese llamado a unirme a ese grupo o a estar más presente en lo que Dios quería en mi vida. Poner más, reflexionar a través de la palabra, ¿no? A través de cada misa. Y un punto que yo me recuerdo que es muy importante, que me ha cambiado, ¿no? Que fue a través del hermano Eduardo, que fue quien me invitó, que durante un tiempo él haciendo buenas obras, él me invitó un par de veces y yo le decía, bueno, cualquier rato voy a llegar, le decía yo. Pero yo nunca tomaba acción, ni yo le decía. Pero una vez que, como dicen, Dios, el amor de Dios es muy bonito, la verdad. De presto, había un evento muy bonito con otro grupo. Y bueno, él nunca se cansó, él no se rindió en mí, ¿no? Y me hizo la invitación nuevamente. Y bueno, yo, desde que yo recibí, yo sentí como quien dice en mi corazón ese llamado o esa ganas de ir, ¿no? Y desde esa vez mi vida ha cambiado. Y ahí el camino ha sido muy bonito y seguir perseverando en Cristo, ¿no? Y algo también de resaltar del amor verdadero, ¿no? Fue a través del retiro de iniciación. Algo donde yo en lo personal me desahogué de tantas cosas que a través de mi vida había vivido o que otras personas me habían hecho.
Ujú. y yo sentí que la presencia del Señor, y eso es algo muy bonito, el ejemplo, un ejemplo muy bonito del amor de Dios, de cómo Dios, a través de la oración, Dios se hace presente en nuestras vidas y puede hacer cambios grandes en nuestras vidas. Y ese es el mandato que Dios nos hace, ¿no? Que nos ha cambiado. Ahora el ejemplo, el compromiso de nosotros es llevar ese cambio a los demás, llevar el evangelio y Exacto. orar por ellos también. Exacto, de eso se basa todo, ¿no? Y muchas gracias por los 2 testimonios que nos acabas de dar. Muy bueno, muy bueno. Sí, y pienso que tocó sobre este tema, que al amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, en sí naturalmente nos lleva a vivir una vida dentro de los parámetros de los mandamientos. Porque si amamos a Dios no lo queremos lastimar, no, ya como que pierde el sabor el pecado. Claro, la tentación existe. No, la tentación existe, Sí. pero en realidad uno ya tiene ese conocimiento y como que ya no vive igual. Ya cuando Sí. uno tiene su encuentro, por ejemplo, yo también comparto eso de que el retiro de inicio me cambió la vida, literal, entras de Amén. una forma, sales de otra. Y me lo dijeron, pero yo no me lo creía y Muy ahí bueno. se comprobó. Sí. Y pienso que eso como que esa relación y esa unión con Jesús nos hace querer hacer el bien. Y cuando lo amamos, ya como que no queremos fallarle. Claro. Entonces, no sé, algo muy bonito, sí. Muy bello. O sea, Sí. para los que nos están viendo, es muy recomendable que vayan a hacer un retiro o que se integren en algún grupo. Eso es muy bueno, compartir con los hermanos. Es una vida diferente, claro. Eso sí, tu vida va a girar 195 grados, 130, bueno, para no los 300, porque no quedas en el mismo lado, ¿no? Los 365 son en el mismo lado, entonces no. Que gire 190 está bien, pero Sí. la idea es de que tú te involucres. Sí, claro, todos queremos conocer y en algún punto de nuestra vida vamos a llegar a tener la necesidad de conocer a Dios. Entonces, a ti te digo, tú puedes ir y unirte en algún grupo, convivir y compartir con los demás. Es una experiencia muy bonita. Como nos están diciendo los hermanos acá, a ellos el retiro les cambió la vida. Y esperemos que lo sigan llevando al mundo, ¿no? Que sigan Amén, amén. evangelizando. ¿O no? Sí, ¿Sí o no? ese, Amén. amén, amén. Ese es el punto, ¿no? Ese es el llamado que Dios Claro. nos da, pues, y es de llevarlas, como dicen, las buenas, las nuevas a los demás. Amén. Amén. Así tiene que ser. Bueno, gracias, hermano Ángel, hermano Ever, por tocar este tema tan bonito y profundo. Y esperemos que les sirva para algo a ustedes. Y muchas gracias por vernos y estar aquí en este podcast, Cristo en nuestra generación. Ojalá estén aquí para la próxima. Ay, Dios mío.